¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Quiero primero darles las gracias a todos por estar orando por nosotros. El evento de Guanajuato fue algo increíble lo que Dios hizo. No sé si me prepararon unas fotos, había pedido unas fotos, pero no sé si hay, si no hay. Sí, ahí hay algunas fotos del evento. Aunque usted no lo crea, ahí hay una foto. Danilo Montero, el doctor Hilton, el más guapo de todos, Fermín García. Y hubo casi 700 participantes en el evento, entre ellos muchísimos pastores, que es algo sin precedente que se ha logrado. Y pues estamos contentos con los resultados y gracias por sus oraciones. Gracias a todos ustedes. Dentro de poco vamos a tener un evento virtual y si ustedes quisieran participar en ese evento virtual va a ser aquí directamente. Entonces prepárense para ese momento y van a poder escuchar mucho de lo que sucedió ahí. ¿Listos para la palabra? ¿Sí? Voltéate con alguien y dile: estoy listo para recibir la palabra aunque no parezca. Si ocupas unas hojas para apuntes, levanta tu mano y abran sus Biblias, por favor, a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y habíamos visto los primeros 2 capítulos de Juan. Y hoy empezamos en el capítulo 3, donde Jesús se encuentra con un hombre religioso llamado Nicodemo. Recuerden que el pasaje principal de todo el Evangelio de Juan, muy distinto a los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que se conocen como evangelios sinópticos, porque tienen uno que ver, mismas historias de distintos ángulos, pero el Evangelio de Juan de pronto presenta totalmente otro panorama. Y hay gente que dice no tiene una genealogía, pero sí, empieza con una genealogía. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y te da la genealogía real de Jesús. Pero va a presentar a Dios, el Dios eterno y magno y grande, tomando una forma humana y para que nosotros podamos comprenderlo. Si ustedes recuerdan, Salomón, es la pregunta que se hacía: ¿cómo puede un Dios eterno y grande y magno habitar en un edificio hecho por hombres, estar limitado a esto? Entonces Juan viene a contestar esa pregunta y el pasaje principal, si quieres anotarlo, siempre es Juan 20:31. Pero estas cosas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Y eso nos da el enfoque de todo el Evangelio de Juan. Es para que realmente conozcas quién es Jesús. Quiero mencionar algo ligeramente importante. Cuando tú hablas de Jesús, hablas del aspecto humano del Dios encarnado. Cuando hablas de Cristo, hablas del glorificado de esa persona. Y cuando tú dices Jesucristo, estás hablando de todo el proceso de Dios. Dios convirtiéndose en hombre, convirtiéndose en nuestro Mesías. Entonces, por eso el nombre que es dado a los hombres no es solamente Jesús, es Jesucristo. Porque estás diciendo, este es el plan completo de Dios. Y quiero mencionar eso porque ocasionalmente va a salir en nuestro estudio. Empecemos a leer. ¿Listos para leer? Todos tienen su Biblia abierta, su dispositivo, no va a estar en pantalla. Versículo 1. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Primero,
Quiero hacer una diferencia para que entendamos qué son los fariseos. Los fariseos eran un grupo élite de los religiosos. Ellos eran los que supuestamente habían cuidado las leyes del Antiguo Testamento y ahora las estaban enseñando a un pueblo. Había dos grupos, uno que se llamaban los saduceos, y los saduceos eran los sacerdotes que eran apoyados por el gobierno, por decir, eran el apoyo político de Roma dentro del pueblo de Israel. Pero había otro grupo que no aceptaba a Roma como algo importante, se llamaban los fariseos, y ellos se consideraban los que tenían la autoridad espiritual para cuidar de la palabra del Antiguo Testamento. Entonces, saduceos tenían el imperio romano apoyándolos y los fariseos tenían al pueblo de Israel apoyándolos. Entonces, los fariseos tenían una forma distinta de ver todo. Por ejemplo, ellos creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, cuando tú hablas de un sacerdocio que no creía, eran los saduceos. Los fariseos sí creían que venía un Mesías, creían que existían los milagros. Y Nicodemo era uno de estos hombres fariseos. Era un hombre respetado, un líder importante entre los judíos y entre la gente en general. Era una persona muy rica, tenía mucho dinero porque venía de una familia muy distinguida y ahorita voy a hablar de eso. Era uno de los principales en el Sanedrín. Sanedrín era básicamente la mesa de líderes religiosos que podía dictar y enseñar y gobernar sobre el pueblo de Israel. Otra vez, no era parte del imperio romano, pero sí era parte de la cultura judía. Entonces, no solo eso, Nicodemo era maestro de la ley. El Talmud eran los principios orales que se iban pasando a través de los años, pero con el tiempo los empezaron a escribir. El Talmud habla de Nicodemo como uno de los 4 hombres más ricos de Jerusalén. También decía en el Talmud que Nicodemo era discípulo de Jesús, entonces lo identificó como una persona que siguió a Jesús. Hoskins, que viene siendo un teólogo jesuita, registra a Nicodemo como un miembro de la aristocracia, porque dentro del reino hasmoniano, que básicamente, si ustedes han leído los macabeos o el movimiento de los macabeos, los hasmonianos, de ahí vienen, los reyes y sacerdotes de aquel tiempo usaban también diplomáticos que los representaban en distintos lugares. Y dentro de estos reyes hasmonianos, la familia de Nicodemo era representación de los reyes de aquel tiempo. Entonces venía de una familia muy bien posicionada. Ahora, su hijo se sabe en la historia que fue aquel que negoció el rendirse del pueblo judío cuando Roma, 70 años después de Cristo, llegó a tratar a destruir Jerusalén y el templo y todo lo demás. Fue el hijo de Nicodemo. Entonces estamos hablando de una persona de bien, religiosa, que hacía el bien, que enseñó a sus hijos a hacer el bien. Hablamos de alguien que hace las cosas bien. Y viene con Jesús de noche. Y hay mucha gente que dice porque tenía vergüenza. La Biblia no dice eso. Yo estoy especulando si yo digo que tenía vergüenza. De lo contrario, él llega porque tiene curiosidad saber un poco más de Jesús. Y la única manera de saber un poco más de alguien es preguntarle. O sea, si tú quieres saber un poco más de mí, vienes conmigo y me preguntas. Y así yo te digo, o sea, yo soy fulano de tal y hago esto y lo otro. Y tú dices, ok, pues más o menos concuerda con todo lo que dicen de ti. O no concuerda, una de las dos, ¿no? Pero tú hablas con la persona. Entonces él viene a hablar con Nicodemo Nicodemo viene a hablar con Jesús para saber qué onda con este hombre. ¿Quién es? Pero él no va solo, porque la Biblia dice, ahí en el versículo 2 dice, todos sabemos que las cosas que tú estás haciendo no pueden ser hechas por hombre, nada más vienen de Dios. Entonces, al decir todos sabemos, él había sido enviado por alguien.
Se cree que el Sanedrín mismo llegó y dijo: como tú eres el más respetado aquí, queremos que tú vayas y le hagas estas preguntas a él. Queremos saber. Porque ellos se preguntaban, ustedes van a ver en Juan capítulo 7, están discutiendo: ¿es el Mesías? ¿No es el Mesías? ¿Es un profeta? ¿No es un profeta? ¿Es maestro? ¿No es maestro? Hay una discusión de Jesús en el cual Nicodemo interfiere y defiende a Jesús. Entonces lo enviaron para investigar. Anota esto, por favor. Un encuentro con Jesús trae confrontación y transformación. Y esto empieza a darnos el panorama por qué mucha gente no quiere encontrarse con Jesús. Porque cuando tienes un encuentro con Jesús hay una confrontación de tu condición. O sea, nunca vas a llegar con Jesús y es que todo el mundo quiere llegar y ¡ay, qué suave se sintió, qué bonito! Y todo eso. Lo que el Señor hace es cuando te presenta su palabra, confronta tus paradigmas, tu manera de pensar. Entonces, el encuentro con Jesús para Nicodemo trae una confrontación, una transformación. En el capítulo 3 lo visita de noche, en el capítulo 7 lo defiende ante el Sanedrín, en el capítulo 19 Nicodemo unge el cuerpo de Cristo para el entierro. Entonces vemos cómo hay una transformación en él. Entonces él dice: sabemos que tú has sido enviado por Dios. ¿Cómo puedes saber que alguien es enviado por Dios? Isaías 8:20 nos dice que se prueba con la palabra. Era un hombre, recuerden, Nicodemo, sacerdote, sabía el Antiguo Testamento muy bien. Entonces él sabe que se prueba con la palabra, y las pruebas que él ve están dándole a él una afirmación de que Jesús no es solo otro hombre, sino trae una autoridad divina, algo mucho más grande. Entonces, él sabía eso. Él entendía la palabra. Entonces confronta y dice: Jesús, tienes que haber sido enviado por Dios. A ver, contéstame bien esta palabra. Y noten ahora la respuesta. Jesús le respondió, versículo 3: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que nazcas, ¿qué? No puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Le habla aquí, dice, cuando dice tú tienes que nacer de nuevo, no le está hablando del arrepentimiento, nada más. Porque a veces nosotros pensamos que el arrepentirme y pedirle perdón al Señor, ya con eso es todo lo que necesito. No, no es todo lo que necesitas. Aquí el Señor está hablando de una regeneración, de nacer de nuevo. Realmente eso se traduce: tienes que nacer de arriba. ¿Quieres conocer las cosas de arriba? Entonces buscad las cosas que son de arriba, no las de la tierra. Y el Nuevo Testamento nos afirma eso. O sea, no puedes entrar en entender lo de arriba a menos que nazcas arriba. Habla de un nacimiento espiritual. Anota esto, por favor. Dios transforma tu entendimiento y eso te adapta a las nuevas condiciones. Dios transforma tu entendimiento para adaptarte a las nuevas condiciones. O sea, el nacimiento natural te trajo a esta vida y te adaptó para las cosas de esta vida. Empezaste a respirar, empezaste a comer, empezaste a tomar agua, empezaste a crecer en una familia. El nacimiento a esta vida te trajo y te adaptó a las cosas de esta vida.
¿Quieres entender las cosas espirituales? Necesitas nacer de lo espiritual para que puedas entender eso. Ojo, no dice necesitas nacer de lo religioso para entender lo religioso. Dice necesitas nacer de lo espiritual para entender. Lo religioso no entiende lo espiritual. Recuerden, está hablando con un religioso, alguien que conoce bien la palabra, alguien que aparentemente en su opinión vivía bien de acuerdo a lo que él conocía de la Biblia. Entonces cuando dice el Señor ver, no podrás ver el reino de los cielos, está diciendo no puedes discernir esas cosas. O sea, no tienes percepción de las cosas espirituales. Se requiere una renovación radical para poder entender las cosas del reino espiritual. Tiene que haber una transformación. Por eso Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Tiene que haber una transformación de pensamiento. Este es el proceso. Viene el perdón, porque hay mucha gente que recibió aquí a Cristo hace muchos años. Y eso te introduce a una nueva vida en Cristo. Eres salvo a través de tu confesión con sinceridad, de todo corazón al Señor. Pero ahí empieza el proceso, pero ahí no termina. Y muchos de ustedes ahí terminaron su proceso. Y Dios no quiere solo darte el perdón, quiere regenerarte. Y lo que Jesús está hablando con Nicodemo, él sabía exactamente de lo que él hablaba. Vayan a Ezequiel capítulo 36. Les voy a enseñar el pasaje que él realmente está interpretándole a Nicodemo. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 y 26. Dice: entonces rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y les pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Él está interpretando Ezequiel capítulo 36. Él está diciendo, perdón de pecados no es todo lo que necesitas. Se requiere una transformación de vida, anótalo. Se requiere nuevo nacimiento para ver el reino espiritual. Se requiere nuevo nacimiento para ver el reino espiritual. Imagínense esto, que tú te has dedicado 20 años a construir una casa. Y has cuidado los detalles, porque este va a ser tu casa donde te vas a retirar. Esto es tu castillo. Y has ahorrado dinero, has comprado los mejores clavos, la mejor madera. Y como no puedes hacerlo todo de un jalón, has tardado 20, 25 años para hacerlo con detalle y cuidarlo todo. Y ya estás casi terminando cuando de pronto en una tienda te encuentras con el arquitecto y constructor más famoso de los palacios de los ricos, y lo conoces y dices, yo soy Fermín García, y él dice, yo soy fulano de tal. Dice, he leído tus libros, he visto las revistas, he visto las fotos de lo que tú haces. Quiero que vengas a mi casa y quiero que conozcas lo que yo he hecho a través de tantos años de trabajo y esfuerzo, y he cuidado los detalles. Quiero que conozcas la casa. Imagínense que llega este arquitecto y constructor a tu casa, y de pronto tú estás esperando que él diga, mira, cámbiale esta ventana y ponla acá, mira, cámbiale esta puerta y ponlo acá. Y muchos de ustedes han llegado al Señor esperando que el Señor nada más diga, cambia esta ventana aquí, cambia esta puerta y ponle el techo, súbelo nada más poquito, lo que sea. Pero llega el constructor a esa casa y dice, tienes que tumbarla toda y tienes que empezar de nuevo. ¿Qué dirías? ¡Qué desilusión! Toda mi vida trabajando, cuidando los detalles, y de pronto el Señor dice, Nicodemo, toda tu religiosidad, todos los años que has preparado, todo, nada sirve porque tienes que nacer de nuevo. Y hay gente que dice, bueno, nacer de agua y de espíritu significa nacer en lo humano y en lo espiritual.
que tiene algo de correcto en eso, pero no es nada más eso. Está hablando de Ezequiel. Él está interpretando Ezequiel. Hay otra gente que dice bautismo y el Espíritu. Bueno, si fuera eso, entonces las obras son las que salvan. Entonces tienes que hacer una obra para ser salvo. Entonces no es el Espíritu Santo que salva, es una obra que tú hiciste, entonces el Espíritu Santo puede. No, tú no puedes. No es por obras para que nadie se gloríe, dice el libro de Gálatas. Es obra meramente del Espíritu Santo. Aquí lo que está diciendo es: quiero llegar a tu corazón y con mi palabra empezar a limpiar las impurezas de tu vida para que tú puedas entender las cosas, tener una percepción de las cosas espirituales. Y el Nuevo Testamento siempre se dedica a deshacerte, tienes que deshacerte del hombre viejo. No dice, guárdalo por un ratito, peínalo mejor, vístelo mejor. No dice eso. Dice, despójate de la ropa vieja y ponte la ropa nueva del Señor. Despójate del viejo hombre y ponte el nuevo hombre creado por su palabra. Regeneración te hace partícipe de la naturaleza divina en Cristo. Y ahorita Jesús va a continuar explicándolo todavía un poquito más profundo para que lo pueda entender. Entonces, de hecho, déjenme leerles dos pasajes. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 dice así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya vivo yo de vez en cuando. ¿Qué dice? Ya no vivo yo. Está diciendo, necesito una regeneración. Esta casa que hiciste con todo el cuidado religioso que pudiste tener no sirve de nada. Déjame decirte lo que puedes tener. Y le da los principios de cómo ya no vivo yo, mas Cristo vive. Y ahora te da la clave: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces Nicodemo básicamente lo resume en dos preguntas: ¿hay posibilidad de nuevo nacimiento? Y si hay, ¿cuál es el proceso? Este es el proceso. Reconoces tu condición, buscas el perdón de Dios y después eres regenerado por el Espíritu. Tú no puedes entender las cosas del Espíritu a menos que nazcas del Espíritu. Por eso hay mucha gente que años atrás recibió a Cristo y llega aquí y todavía no entiende cosas. Hace un momentito estaba hablando con una persona sobre diezmos y ofrendas. Alguien menciona diezmos y ofrendas y se molestan. ¿Por qué te molestas? Porque no has nacido de nuevo. ¿A ti qué te importa si hablan de diezmos y ofrendas? ¿Sabes por qué te importa? Porque tú no has nacido de nuevo. Porque al que ha nacido de nuevo y anhela al Señor tanto. ¿Se acuerdan la mujer que estaba molestando a los discípulos de pronto y decían los discípulos, córrela, córrela? Y él se volteó y dijo, oye, vete de aquí, porque no le voy a dar el pan que merecen los hijos a los perros. Le llamó perro. Pero ella no se sintió ofendida. Porque cuando tú anhelas de Dios tanto, no te ofendes con cualquier cosita. Ella le dice, Señor, hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de su Señor. ¿Saben lo que pasa? Es que nosotros no hemos llegado a ese anhelo, de esa búsqueda que Nicodemo tenía. Señor, quiero saber, ¿eres, no eres? ¿Haces, no haces? ¿De dónde vienes? Quiero saberlo, Señor. Y el Señor dice, es porque no sabes, porque no has nacido de nuevo. Dime cómo, ¿qué? Regreso al vientre de mi madre. Dime cómo. Condición de tu... Reconoces la condición, buscas el perdón y ahora buscas ser regenerado. Nacer del Espíritu básicamente es decir, Señor, estoy sujeto a ti. Estoy sujeto a lo que tú digas. Y el maestro de la ley no entiende la profundidad de Ezequiel capítulo 36. Y ahora Jesús le empieza
a profundizar todo su discurso. Noten el versículo 11. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Noten que Jesús habla en plural, porque está hablando la deidad de Dios, el Elohim, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, y haremos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. El que está hablando aquí no es Jesús, el Hijo de María, es Cristo, el Rey de la Gloria. Dice, ¿cómo vas a saber si no has escuchado nuestro testimonio? Ahora bien, si me creen cuando les hablo las cosas terrenales, ¿cómo creerán? Si no me creen cuando les hablo cosas terrenales, ¿cómo me creerán cuando hablo cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y con esto te da el pasaje más amado en la Biblia de todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten cómo le explica todo Jesús a Nicodemo. Se regresa a Números capítulo 21. En Números capítulo 21 ustedes pueden leer la historia después. Ellos se quejan, han tenido una victoria, y después de la victoria llega la primer prueba después de la victoria, y se empezaron a quejar de Moisés, de Dios, de todas las cosas. Nosotros no hacemos eso, el pueblo judío hace eso. Ellos se quejaron y de pronto el Señor mandó serpientes para que les mordieran, venenosas, y se empezaron a morir. Y vinieron corriendo a Moisés y dicen, Moisés, perdónanos, pecamos contra Dios, pecamos contra ti, perdónanos por lo que hicimos. Y Moisés corre con el Señor y el Señor dice, toma una vara y ponle una serpiente de bronce sobre esa vara, y todo el que mirara a esa vara y esa serpiente de bronce será salvo. En todo el Antiguo Testamento no explica eso. En ninguna parte del Antiguo Testamento, hasta que llegas a Juan capítulo 3. Y te empieza a explicar que tiene que ver con Jesús siendo puesto en la cruz, porque toda la Biblia está interconectada. Serpiente es un símbolo de pecado. Bronce es un símbolo de juicio. El pecado en juicio. Y Jesús se compara con una serpiente. Háganme el favor. Es una imagen repulsiva. Cuando tú ves la cruz y ves a Cristo colgado en la cruz, sangrando con no crean que a veces en las películas lo ponen bien bonito, está todavía bien peinado y todo. No crean que estaba así. Estaba desfigurado, estaba sangrando, todo deshecho. Es una imagen repulsiva para aquellos que se pierden. Porque para aquellos que son salvos es vida eterna en Cristo Jesús. Se compara a una serpiente. ¿Cómo me salva eso? Tú puedes tener la misma pregunta. ¿Cómo me salva eso? Dice 2 Corintios 5:21 que Jesús se hizo pecado por nosotros. Hay una alabanza por ahí que cantamos de pronto, dice que Jesús se hizo pecador por nosotros. No se hizo pecador. Si me está escuchando el compositor, cámbiale mi chavo. Él no se hizo pecador, Él se hizo pecado. Curioso, la única vez donde Jesús no le llamó al Padre Celestial Padre fue en la cruz, cuando se hizo pecado por nosotros y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La única vez que no lo llamó Padre fue en el momento que Él toma mi lugar y va a juicio. Y ahora lo que Dios dice, le estoy diciendo, Nicodemo, lo que tienes que hacer es ver esa cruz, y cuando veas esa cruz, entonces tienes vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la vida eterna, escuchen esto, anótalo, vida eterna comienza ahora.
Hay gente que dice, cuando llegue al cielo empieza vida eterna en Cristo. No, la vida eterna comienza el momento que tú decides que ese va a ser el camino que yo tomo. Es locura para aquel que se pierde, pero para nosotros es vida eterna. Entonces, Dios nos ama y el amor siempre sigue una acción, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Tú no puedes amar sin acción. Si hay amor sin acción, no hay verdadero amor. Sigamos leyendo, versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y niegan acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. El deseo del hombre, dice, es quedarse ciego. ¿Por qué ama la gente más la oscuridad? ¿Cuál fue el primer punto que les dije que anotaran? Porque en un encuentro con Jesús hace ¿qué? Confrontación y transformación. La gente no se quiere acercar a Jesús porque confronta nuestra condición. De hecho dice, ama más las tinieblas. Amor ahí es agapeo, distinto a ágape. Ágape es el amor de Dios. Agapeo es un amor ficticio, similar a eso, pero que significa estar totalmente rendido. Yo prefiero estar rendido a lo que yo hago, pero no quiero venir acá porque este va a conocer mis pecados, me va a confrontar con mi condición. Entonces huyen de las cosas y prefieren eventualmente enfrentarse con el morir. Anota esto: creer no es un conocimiento intelectual, sino una confianza absoluta. Todos ustedes creen en Dios, pero creer en Dios es como decir, esa silla me aguanta, yo creo que esa silla me aguanta si me siento. Este cuerpecito, esa silla lo aguanta. Y tú dices, ¿y eso qué? Todos pueden creer. Solo es válido cuando yo llego a la silla y me siento. Tú puedes creer en Dios. De nada te sirve creer en Dios hasta que no llegas y dices, me someto a ti, Señor, porque creo en ti. Esa es confianza absoluta. Terminemos leyendo, versículo 22. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Mateo, Marcos y Lucas hablan del ministerio de Jesús solamente después de que Juan fue encarcelado. Juan, Mateo, Marcos y Lucas, Juan habla aún desde antes. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solo para preparar el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe de tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero
que pocos creen en lo que dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. Pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en Él, en el Hijo de Dios, tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Anota esto, el enfoque no es el amigo del novio, porque el amigo del novio solo prepara la boda. A veces nosotros tenemos el enfoque en las figuras espirituales, el pastor, el evangelista, el profeta, las cosas. Ponemos el enfoque en las figuras. Pero el momento que tú quitas tu vista de Jesucristo, has perdido la vista de la vida eterna. Ahora, el amigo solo ayudaba al novio a preparar la boda, porque todo se trataba del novio y la novia. Y él lo que está diciendo, entre más te ocupes de Jesús, menos te vas a preocupar de lo tuyo. Fíjense que yo encuentro que estamos tan preocupados por nuestra fama, o sea, lo que la gente piense de mí, o sea, mi posición, mi testimonio, o sea, estamos tan preocupados por la fama. Hay gente que se está haciendo famosa en el Evangelio y recorren y la gente está tan preocupada en la fama del Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice, espérense, nuestro enfoque debe de estar donde está la vida eterna. La vida eterna está en Él. Cristo colgado en la cruz del Calvario, que viene a dar su vida por nosotros y al tercer día resucitó para mostrar que era la autoridad sobre todas las cosas. Entonces, entre menos visible estés, más visible está Él. Y Juan el Bautista les recuerda a ellos de dónde es Jesús. Dice, no se les olvide que yo les dije que Él es el Mesías. Si quieres información de un pueblo, habla con la gente de ese pueblo. Si quieres información de una familia, habla con la gente integrante de esa familia. Si quieres saber las cosas del cielo, habla y conoce las palabras de aquel que viene del cielo para entender mejor aquello. Todo esto le pasó y antes de la historia de Juan el Bautista les empezó a decir, es eso. Esto es lo que yo te quería decir, Nicodemo, que tu acto religioso y tu formato y lo que tú has creído, a lo mejor tú ya hiciste primera comunión y dices, ya soy salvo porque hice primera comunión. Amado, no hay llegada al cielo si no has nacido de nuevo. Una primera comunión, un acto aquí no cambia, necesita ser regenerado. El Señor quiere que el viejo hombre sea botado de mi cuerpo y el que viva en mí sea Jesucristo, para que yo pueda tener esa vida eterna. Y cuando yo hago eso, empiezo a entender todas las cosas que Él está diciendo y por qué lo dice. A lo mejor tú estás como Nicodemo hoy y dices, es que no entiendo. Lo que pasa es que tú siempre has visto a los religiosos y comparas a la religión con las cosas de Dios. Dios no es religión. La religión es el invento del hombre para querer llegar a Dios. Pero lo que no sabemos o ignoramos a veces es que Dios ya vino a nosotros. No tenemos que hacer todo un esfuerzo para tratar de llegar a Él. Ya vino y dice, el que a mí viene no lo echo fuera. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, yo les daré descanso. Si no naces de agua y de espíritu, si no naces por una purificación de ese pecado que te separó de Dios, pecado, recuerden, significa separación de Dios. Aquello que te separó de Dios, si no eres lavado de eso y tu mente renovada, no corregida,
No necesitamos correcciones, necesitamos transformaciones. El mundo no necesita más religión, necesita un encuentro personal con el único que nos puede dar vida eterna. ¿Estás viendo a Jesús? ¿O estás viendo una iglesia, un edificio, una religión? ¿Qué estás viendo? Porque el momento que quites tu vista de eso, no puedes recibir la vida eterna. Pero si tu vista está en Cristo, Él es la esperanza de gloria. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en Juan capítulo 3 confrontas los mismos paradigmas que nosotros tenemos, Señor. A veces decimos que es solo Nicodemo, pero nosotros a veces tenemos las mismas preguntas. ¿Cómo podemos ser salvos, Señor? O después de 20 años en la iglesia, ¿seré salvo? Pues si Cristo es mi Señor, hoy ya tengo vida eterna, porque Cristo, el eterno, vive en mí. Ya no vivo yo. Señor, que esta palabra pueda renovar y transformar nuestra manera de pensar. Que seamos confrontados y transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Listos para dar a Dios de nuestros diezmos y ofrendas? Dale porque le amas. Dale porque quieres honrarlo. Honra al Señor con tus bienes. En lo que nosotros cantamos, quiero que pasen las canastas y dale con todo el corazón. Si estás con tu familia, dale con tu familia al Señor. Solo adorar, manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo, Dios es amor.
días vengo con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. ¿Por qué no oramos y extienden sus manos aquí enfrente? Oramos por todas las organizaciones, trabajos representados aquí, Dios. Que nos des la sabiduría y el temor necesario para poder administrar esos recursos que tus hijos dan con un corazón contento. Padre, que estos recursos sean usados para que más gente pueda conocer tu nombre, para que más gente pueda venir a tus pies y que sus mentalidades y corazones sean transformados a través de lo que tus hijos dan. En el nombre de Jesús, amén. Qué plática tan más increíble tuvimos el día de hoy. Podemos ver cómo a Dios no le importan nuestros errores, a Dios no le importa nuestra mentalidad, a Dios no le importa cómo venimos, a Dios no le importa cómo olemos, simplemente a Dios no le importa lo que uno se condena, sino a Dios le importa el traerte y abrazarte y traerte a sus brazos solamente para amarte. A Dios le importa que tú dejes el viejo hombre y Él te haga un nuevo hombre, Él te haga brillar, Él te haga resplandecer. Eso es lo que realmente quiere Dios en esta mañana. Así que si vienes por primera vez o nunca has hecho una oración, te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo. Digas: Dios, entiendo que la he regado, entiendo que me he equivocado, he tropezado. Pero lo que hoy puedo comprender es de que a ti no te importa eso, sino a ti te importa levantarme de lo que antes era y traerme a tus pies. Comprendo y te invito a mi corazón a que tú vengas a reinar en mi vida y no el viejo hombre. En nombre de Jesús, amén. Si has hecho esa oración por primera vez, quiero que levantes tu mano. Me gustaría conocerte, me gustaría invitarte aquí al Salón Alfa. Si hiciste esa oración por primera vez en esta mañana, acá tenemos a una persona. Solo vamos a darle un aplauso. Y si tú vienes con alguien que hizo esta oración por primera vez, les invitamos al Salón Alfa. Tenemos un regalo especial para ti. Queremos conocerte, queremos regalarte un cafecito, platicar un poquito más acerca de lo que hoy han hecho. ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Estamos celebrando varios cumpleaños aquí. ¿Por qué no vemos unas fotos? Tenemos a Nidia. Feliz cumpleaños a la pequeña. Tenemos el cumpleaños de Sergio, de Juliana, de Génesis, de Tomás, de Víctor, de Ricardo, de Fara y de Adrán. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso? Y como iglesia nos encanta estar involucrados ayudando a gente y les queremos invitar. Este 27 de septiembre inicia un curso de lenguaje de señas mexicanas. Si tú quieres ser parte de este ministerio, si tú quieres ser usado por Dios en las afueras, le invito a que venga este 27 a aprender esto. También tenemos la oración congregacional este 6 de octubre de 7 de la tarde a 9 de la noche. Les invitamos, van a venir las extensiones a tener un tiempo increíble de oración como iglesia. También, ¿cuántos hombres hay aquí? Ay, ¿cuántos hombres hay aquí? La verdad, este honor pasado que fue de familia estuvo bien padre y todos los hombres les queremos invitar al Congreso de Honor que va a ser el 19 al 20 de octubre. Y si tú tienes hasta el 30 de septiembre para registrarte y que venga una camisa incluida en el registro. También vamos a tener una kermés en beneficio del Orfanatorio Emanuel este 30 de septiembre. Y para más informes puede pasar a alguno de los módulos de información y ahí le pueden dar. Y queremos invitarle a ver este siguiente video. Por Él fueron creadas las cosas, dice, por medio de Él y para Él. Todo lo que hagas es para Él. Y en el sentido del concepto
perfecto de lo que es salvación, necesitamos entenderlo como liberación y como reconciliación. Por favor, no eviten los problemas. Evitar un problema no significa que al tiempo se va a desaparecer. Porque Dios sabe cómo producirlo y tiene su orden. Quiero ver tu fe a través de tus obras. Te muestro mis obras para que veas mi fe. Te muestro mi fe. ¿Cómo? Viendo mis obras. La justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe. Por la fe somos justificados. Por la fe somos limpiados. Por la fe somos lavados. Por medio de la sangre de Jesucristo. Queremos que ustedes crean que Él es el Hijo de Dios y que te dé vida a tu vida. Y estamos emocionados por jóvenes que se están levantando. Esta generación va a ser una generación que va a impactar nuestra ciudad, lo estamos creyendo. Y directo de nuestra iglesia fue alguien a prepararse a Cristo para las naciones. ¿Y por qué no le damos un fuerte aplauso a Elliot? Hola familia, ¿cómo están? Es un honor poder regresar aquí, yo poder salir de aquí y ahora poder estar escuchando a estos maestros, aprendiendo más de Dios. Yo antes ahí estaba en la cámara como mi hermanito está ahí y ahora ver todo lo que Dios está haciendo en mi vida a través de esto. Y venimos aquí para poder ofrecerlo también a todos ustedes. Venimos aquí, tenemos una mesa afuera para poder, si a lo mejor tú no puedes ir hasta Dallas, dices yo no puedo ir hasta allá, yo quisiera aprender más, pero ¿cómo puedo hacer esto? Esas clases, esos videos que acaban de ver están en línea. Está Marco Barrientos, que se está grabando todavía, se está próximamente. Está Hugo y Tati Martínez, que estuvieron ahí en el Congreso de Guanajuato, que acaba de ir el pastor Fermín. Próximamente nuestro pastor Fermín García va a tener 2 clases ahí. Estamos muy emocionados por eso. Entonces, si tú tienes interés, por favor, ven a vernos en la mesa. Normalmente, para aplicar son $50, pero nos dijeron que por ser Grupo Unidad, nos dieron un descuento de gratis. Va a ser gratis completamente si tú aplicas esta semana nada más con el cupón Tijuana 2018. Entonces, si tú tienes algún interés, por favor, venos a ver a la mesa. Nos encantaría verte, tomar tus datos, darte información y para ver si eso es algo que tú podrías hacer, tomar un curso de un año o nada más una clase que te interese, está más barato y hay un buen de opciones ahí para que ustedes puedan recibir de esos maestros y aprender más de Dios y su palabra. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Por qué no darle un fuerte aplauso a Elliot? Cupón Tijuana 2018, gratis, CFNI Online. Así que si tú te quieres registrar, hay una mesa, como dijo Elliot, aquí afuera. Hay que aprovechar este recurso porque no todo es gratis en esta vida, ¿sí o no? Entonces hay que aprovechar y hay que tomar su palabra, Elliot. Puestos de pie, primero todos nos ponemos de pie, levantamos nuestras manos. Gracias Dios por esta congregación. Dios, que esta semana sea una semana llena de bendición. Que todo lo que toque, todo lo que pise, todo lo que hable sea prosperado en tu nombre. Haz reflejar tu rostro sobre nosotros. Haz reflejar tu amor sobre nosotros. Haz reflejar tu gracia sobre nosotros. Padre, que esta semana sea una semana llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Al finalizar la reunión, no se les olvide que hay gente aquí enfrente que quiere orar por ti y por tu familia. Así que acércate, aquí estamos para ti.